y vamos a retomar un poquito en donde quedamos, donde habíamos quedado, ¿vale? Empezamos a hablar un poquito de, hablamos de los seis concilios, después hablamos del séptimo concilio, empezamos a hablar de los credos, de cómo los credos son, de alguna manera, para que todo nos quede claro, los credos hagan de cuenta, la conclusión de esos concilios. La conclusión, el resumen de ese concilio, a lo que llegaron al final, esos son los credos, ¿vale? Entonces, hablamos de los distintos credos, hablamos del credo de los apóstoles, del credo niceno, del credo de Atanasio, empezamos a hablar entonces del papado, empezamos a explicar que el papa es o no es el sucesor de Pedro. No es el sucesor de Pedro. Y les expliqué por qué, explicamos por qué el Papa no es el sucesor de Pedro. Vimos que el Papa no es el sucesor de Pedro porque no hay manera de poder determinar. Después, aunque se sabe y se cree que Pedro murió en Roma y que sus últimos años pasaron en Roma, no se sabe quiénes, no hay una línea real histórica para determinar quiénes se quedaron con el ministerio de Pedro. No hay un momento en el que Pedro diga, dejo encargado a fulanito. No hay históricamente eso. Por lo tanto, son cientos de años los que pasan hasta que al obispo de Roma le da por decir, como Pedro se murió en Roma, pues yo soy el sucesor de Pedro, y en Roma tiene que estar quien manda. Y eso para poder pelearse con los obispos de Jerusalén, de Constantinopla, porque eran más fuertes que él, ¿vale? Entonces hablamos un poquito de esto, hablamos de todo el periodo de los papas, hablamos un poquito de algunos de los papas, de León el Grande, explicamos qué habían hecho, cómo empieza a surgir esto, empezamos a explicar cómo el papado empieza a suplir la necesidad de un gobernante en las tierras donde antes había estado el Imperio Romano, y cómo el papa empieza a suplir ese espacio, y hay algunos papas que hacen de alguna manera una muy buena gestión, pero hay algunos que pues empiezan a perder el norte por causa de la mezcla del poder con la religión, ¿vale? Vemos entonces que después empezamos a hablar de las órdenes monásticas, empezamos a hablar de los distintos, que se empiezan a generar unos grupos de monjes, hablamos de los benedictinos, hablamos de cómo se da esta orden de los benedictinos, qué fue lo que empezaron a hacer, cómo hablaban ellos de la obediencia, del trabajo, hablamos de, bueno, les conté, ¿se acuerdan que les conté el chisme? Que el monasterio de Monserrate es de origen benedictino, pues lo que hacían era que se iban a las abadías, ¿cierto? A los monasterios, donde se reunían y donde pasaban tiempo leyendo las escrituras, teniendo tiempos de reflexión y generaban algún tipo de impacto en la comunidad que había alrededor de ellos. Hay otra serie de órdenes en las cuales no nos vamos a desgastar. Ahorita vamos a hablar un poquito de Francisco de Asís y vamos a hablar de los franciscanos. Pero algo que es importante, está también la orden de los dominicos. Estas órdenes tienen un propósito y era, de alguna manera, tenían algunas diferencias. Empezamos a ver, de alguna manera, unas pequeñas fracturas dentro de la iglesia romana, católica romana. Empiezan a darse algunas fracturas en las que ciertas personas empiezan a separarse no a separarse, pero sí a tratar de decir, hombre, creo que tenemos que enfocarnos más en unas cosas que en otras. No estoy tan de acuerdo con lo que se está haciendo y con la vida normal que lleva un sacerdote, y por eso prefieren irse a vivir en una vida, digamos, de monjes, ¿cierto? En muchos casos estos monjes fueron auspiciados y fueron apoyados por el Papa directamente, también porque pues era una manera de hacer crecer el Evangelio. Bueno, está la orden de los jesuitas, de los valdeneses, la orden de los jesuitas, que es una orden mucho más, que se da mucho más adelante, tiene una connotación muy intelectual, si ustedes se fijan, las fundaciones o las órdenes jesuitas, la orden de los jesuitas tiene muchas universidades, muchos colegios, muchos lugares en los que intentan desarrollar las personas para que puedan estudiar. La Universidad Javeriana en Colombia es una universidad de origen jesuita. Los jesuitas, aquí como chisme también, a los jesuitas, ojo, esto no se los voy a preguntar en el examen, es más, como cuando les diga que es chisme, no les voy a preguntar en el examen, ¿vale? Como chisme, los jesuitas fueron unos de los sacerdotes, de los principales sacerdotes que encargaron para llevar a cabo o para juzgar dentro de todo el periodo de la Inquisición, porque los jesuitas tenían una formación intelectual muy profunda que les permitía
discutir con una persona que estaba diciendo algo que ellos consideraban que era una herejía. Entonces los jesuitas cobran y tienen un papel súper importante durante todo el tiempo de la Inquisición. ¿Qué es la Inquisición? Más adelante se los voy a contar. Si ahorita usted dice que está hablando este man, no, Inquisición me suena a circuncisión, no tiene nada que ver, ¿vale? Ahorita les voy a explicar qué fue la Inquisición y en qué consistió específicamente el tiempo de la Inquisición, ¿vale? Entonces, vamos a seguir ahí avanzando y vamos a ver, les quiero compartir algunos puntos positivos, digamos, del monaquismo, de esta vida de estos monjes. Vemos que los monasterios fueron sitios de refugio y de paz y de quietud y de reconciliación, fueron lugares y sitios de hospitalidad para muchas personas con dificultades. Estas órdenes de monjes tienen un impacto muy grande en ayuda de sanar, de cuidado a las personas. De hecho, la idea que tenemos de hospital, como lo concebimos hoy en día, digamos que es una idea más muy occidental, tiene un origen religioso, tiene un origen muy cristiano, muy católico, en cuanto a que los hospitales muchas veces eran lugares administrados directamente por estos monjes. La gente iba donde los monjes porque no sabía qué hacer y como que de alguna manera el monje podría otorgar, ¿cierto? De alguna manera sanidad física, pero también espiritual cuando las personas iban. Entonces, cuando había pandemias, cuando había pestes, cuando había coronavirus en la antigüedad, la gente, en vez de ir a un hospital a que lo viera un médico, iba al hospital a que lo viera el sacerdote, a que lo viera el cura, porque el sacerdote tenía, o el monje, tenía ideas de cómo poder curarlo, y de repente a veces, por ejemplo, en el tiempo de la peste negra, la gente iba al hospital, iba donde el sacerdote, ya, y sabía que cuando iba ya en ese tiempo, no iba a que lo sanaran, sino a que le salvaran el alma, porque sabía que llegaba a la clínica y allá se morían, pero que por lo menos tenía un sacerdote. Esa idea que tenemos de el sacerdote en el hospital, de la persona muriendo que dice llámenme al sacerdote, que el médico, esto es una idea, esto es como muy americano también, quiere que llamemos a un sacerdote cuando la persona ya está muriéndose, y entonces viene el sacerdote y ora con la persona. Esa idea de que en los hospitales haya una capilla, no sé si alguna vez han visto que hay hospitales en los que hay una capilla. Esto viene de ahí, de que había una mezcla muy profunda, y esto viene como consecuencia de estas misiones de monjes que se establecieron en lugares apartados donde había personas que no tenían acceso a las grandes ciudades, pero que podían llegar podían llegar al monasterio a buscar ayuda, y ahí podían ser curadas. Estos son grandes cosas y grandes avances que da la iglesia, digamos, en ese tiempo, y que dan estas órdenes de monjes. Fueron de alguna manera despensas de perseveración científica, fueron lugares donde había monjes que no solo se dedicaban a la contemplación, sino entonces, como tenían que sanar personas, empezaban a conocer distintos tipos de hierbas, distintos tipos de medicamentos que podían utilizar para sanar a las personas. Entonces empiezan a ser de alguna manera espacios, los monasterios empiezan a ser lugares donde de alguna manera se empieza a formar también la idea de universidad, ¿cierto? De un lugar donde puedo estudiar, donde puedo descubrir nuevas cosas. Y muchas veces cuando tú te hacías monje, no te hacías monje solamente porque querías dedicarte a la contemplación, sino porque creías y decías quiero ayudar a las personas enfermas. Entonces te hacías monje para poder ir y ayudar a las personas enfermas. De hecho, miren la relación semántica que hay entre la palabra monje y la palabra monja, ¿cierto? La palabra monje y monja, el monje no era como tal un cura, no era un sacerdote como tal, era una persona, ¿cierto?, que hacía un voto de castidad también, porque tenían que hacerlo tanto el monje como la monja, y que se dedicaba a la contemplación, que se dedicaba en ese tiempo a esto. Los monasterios fueron centros de educación, de ahí, como les digo, se generó toda la idea, digamos, las primeras ideas de universidad se generaron ahí, y muchos monasterios abadias fueron verdaderos cuarteles de misioneros de evangelización. Fueron lugares donde se formaron evangelistas que se enviaron a otros lugares a sanar, a cuidar personas. O sea, fueron lugares que fueron muy valiosos en cuanto a esto. Puntos negativos. Pues la idea es que el problema es que nos vamos de repente de la aplicación bíblica real y caemos en un legalismo en el que la persona tiene que hacer un voto de castidad, se tiene que hacer célibe, la persona tiene que de alguna manera como huir de todo el mundo exterior y excluirse, ¿cierto? Y esto empieza a generar unas ideas supersticiosas dentro de la búsqueda de Dios. O sea, cuando yo estoy diciéndoles que me hago monje porque quiero encontrarme con Dios, te estoy diciendo tú no puedes encontrar a Dios en tu casa.
Tú no puedes encontrar a Dios si estás casado y si tienes hijos. Y si tú estás en tu casa, te tienes que ir a una iglesia y está esa idea católica que tenemos muchas veces de que en la iglesia es donde vamos a rezar, ¿cierto? De que la gente entra a la iglesia a rezar, pero en la casa no, ¿cierto? Porque se asocia mucho un tema de la experiencia mística de tengo que apartarme de todo lo que hay a mi alrededor para poder tener una experiencia con Dios, para poder acercarme a Dios. Eh, el monaquismo acrecentó el poder del papado y le sumó muchísimas riquezas. ¿Por qué? Porque el monaquismo, los monasterios, de alguna manera se convirtieron también en centros de producción rural, ¿cierto? Los monasterios se terminan convirtiendo de alguna manera en lugares donde la gente aprendía y que era una intención muy buena, ¿cierto? La de enseñarle a la gente a hacer queso, a enseñarle a la gente a pescar, a enseñarle a la gente a utilizar la madera, a trabajar con la madera para que la gente pudiera, en el pueblo que había alrededor, pudiera crecer. Pero pues eso a su vez generaba, pues, usted genera eso, pero a su vez tiene que pagar el diezmo y la ofrenda acá, y adicionalmente a eso entonces se empieza a generar algo, y es que esas órdenes y esos monasterios empiezan a tener una cuota que tienen que mandar a Roma, y que si no, y tienen que cumplir la cuota para que se crea que es un buen monasterio, para que tenga respeto, para que tenga apoyo, para que pueda ser cuidado y protegido. Entonces, esto empieza a mezclarse con unos intereses económicos que empiezan a generar unas dificultades ahí. Los monasterios de alguna manera aceleraron la decadencia eclesiástica. ¿Por qué? Porque de alguna manera al tú generar órdenes y esas órdenes tener cada una lo que puede hacer, hacer lo que cada una quiera y además estar apartadas de la iglesia, pues en esos monasterios pasaba lo que quisieran que pasara y en Roma nadie se enteraba. En los monasterios tú podías hacer lo que quisieras y no tenía la gente por qué saberlo. Se generaba de alguna manera un espacio en el cual, nuevamente, insisto en algo y es, la gente del común no tenía acceso al conocimiento real, a la lectura de la Biblia, a entenderla. Por lo tanto, pues casi que en el monasterio podían hacer lo que quisieran, ¿vale? Y eso empieza a generar unas dificultades ahí. Perdónenme que les voy a compartir pantalla. Ay, perdónenme que esto me enloqueció acá. Acabo de darme cuenta. Lo encontré acá. Acá estamos. Entonces, vamos a empezar a profundizar en el tema de la Reforma Protestante, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de algunos antecedentes que vamos a ver para poder entender la Reforma Protestante, cómo se da, por qué se da y cómo se da, ¿vale? Lo primero es, hay un gran avance del Islam, ¿cierto? En todo Oriente. El Islam empieza a avanzar de una manera muy fuerte, tanto que llega. ¿Se acuerdan que de alguna manera les hablé de, mejor dicho, para que me entiendan, voy a traer un mapa, espérenme, voy a traerles el mapa de mis hijos, ¿vale? Que tengo acá, espérenme. Entonces, tenemos el mapa de mis hijos con muñequitos para que todos nos divirtamos. Entonces, ahí lo ven más o menos, ¿cierto? Entonces, en esta zona de Medio Oriente es donde empiezan, acá tenemos lo que hoy sería Irán, Irak, ¿cierto? Los Emiratos, Arabia Saudita, en esta zona de acá. En toda esta zona es de alguna manera la cuna donde empieza a desarrollarse el Islam. Por acá está Israel también, ¿cierto? Entonces, acá se empieza a desarrollar fuertemente el Islam. Los persas empiezan a avanzar de una manera fuerte también en toda esta zona. Acá está Turquía. Turquía era Constantinopla. Y acá tenemos a Roma. Entonces Roma, resulta que Roma era la capital del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente era, para que se hagan una idea, era esto que voy a marcar con mi dedo acá. Era esta zona que estoy tapando con mi mano. ¿Vale? Bajamos aquí por toda esta zona. Venimos un poquito más, bueno, no tan Rumania, más por acá, por Alemania. Inglaterra, Francia, España, Italia, Noruega, toda esta zona
llegó a ser como tal el Imperio Romano de Occidente. Esta zona cae, ¿cierto? Este imperio cae. ¿Por qué cae? Porque hay una serie de invasiones de otros pueblos que venían de por acá, ¿cierto? Que eran los, bueno, para que nos hagamos una idea rápida, por ejemplo, los vikingos. Bueno, los vikingos vienen y empiezan a venir por acá, los escandinavos, empieza a haber unas invasiones bárbaras. En esta zona de acá, de Alemania, estaban los bárbaros empiezan a ser presionados porque estaban acá, pero los mongoles toman esta zona, vienen los hunos también y empiezan a venir para acá y empiezan a generar presión. Los que vienen para acá se quieren venir a vivir hacia acá porque ya se les queda chiquito esto y quieren tratar de conquistar los pueblos de acá. Y acá están las tribus bárbaras se asustan y dicen: ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. Entonces quieren meter al Imperio Romano y empiezan a tratar de meterse hasta que el Imperio Romano de Occidente pierde, se acaba. ¿Por qué se acaba el Imperio Romano de Occidente? Eso no es como que un día se cayeron las Torres Gemelas y se acabó, no. Eso es todo un proceso lento, demorado, en el cual la autoridad que está acá empieza a perder capacidad para gobernar todo ese territorio. Y empieza a perder y perder y perder y perder hasta que esto se convierte en mini reinos. Esto se termina convirtiendo en pequeños reinos que se hacen llamar, Europa antes de llamarse Europa, se llamaba la cristiandad, para que se hagan una idea. Europa antes de llamarse Europa se llamaba la cristiandad. Entonces, si usted vivía acá, usted era cristiano, punto, porque usted vivía en la cristiandad. Es como usted vive acá, usted es europeo porque nació y vivió acá. Entonces, en esa época usted vivía y nacía acá, usted era cristiano y pertenecía a la cristiandad. Había muchos reinos, pero todos hacían parte de la cristiandad, y quien lideraba la cristiandad, ¿quién era? El Papa aquí en Roma. Ese era el man que mandaba, ese era el man que lideraba esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros hablamos de historia universal, normalmente hablamos de la historia de este pedacito, pero nos olvidamos de todo lo que pasó en toda esta zona y en toda esta zona durante todo ese tiempo. Y acá resulta que los musulmanes empiezan a conquistar todos estos territorios. Los musulmanes, todos estos territorios, gran parte de estos territorios también pertenecían a los romanos. Los musulmanes empiezan a conquistar todo este territorio y llegan hasta acá. España, donde estamos viviendo nosotros hoy en día, así, con la flamenca bailando. Hasta acá llegan los musulmanes y conquistan esta zona, ¡pum! Y crean una vaina que se llama Al-Ándalus. Y Al-Ándalus, de ahí viene la palabra Andalucía, ¿cierto? Empiezan a gobernar toda esta zona. Y este es un antecedente importante para la Reforma Protestante, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ya voy a quitar el mapita. ¿Por qué es importante este antecedente para la historia de la Reforma Protestante? Porque ese avance de los musulmanes, bueno, perdón, me faltó una cosa más. Unos años más adelante va a suceder algo. Y es que Estambul, que está acá, en Turquía, en este pedacito de acá, ay, se me cayó esto. Estambul, que está acá, ¿cierto? Estambul era Constantinopla. Las dos capitales más importantes eran Roma y Estambul. Estas eran la capital del Imperio Romano de Oriente y la capital del Imperio Romano de Occidente. Este cae y 1000 años después cae este. Pero cuando cae esta zona, cuando cae este lugar, cuando este lugar empieza a perder capacidad, lo que pasa es que también cae todo esto que está alrededor. Entre eso que cae Jerusalén. Y Jerusalén va a tener una importancia muy grande para la cristiandad, para esa Europa occidental que nos quedó. Jerusalén es pues el lugar santo, ¿cierto? El lugar donde murió nuestro Señor Jesucristo y donde queremos sostenernos, y donde hubo antes una gran catedral y donde hubo un obispo de Jerusalén. Y esto cae en manos de los musulmanes, y que caiga en manos de los musulmanes significa que todos los cristianos que estaban ahí o se van o los matan, ¿cierto? Entonces se pierde todo esto en ese momento, y esto lo que produce, esto lo que genera es que la cristiandad, la parte de Occidente, dice porque ojo, hay otra cosa importante, perdónenme, que quiero mostrarles con el mapa para que entendamos la gravedad de lo que pasa cuando llegan los musulmanes hasta acá para los cristianos, para la cristiandad. Y es que los musulmanes dominaban esta zona de acá de África, pero al conquistar España y al conquistar Marruecos, acá tenemos Marruecos, acá tenemos España, ¿vale? Al conquistar esto, este se llama el Estrecho de Gibraltar. Al dominar los musulmanes el Estrecho de Gibraltar,
díganme por dónde pueden ir los romanos salir del mar Mediterráneo. ¿Cómo hace usted para salir del mar Mediterráneo en barco? No hay manera. No hay manera de usted salir de acá. No hay manera de moverse de acá. Tiene que venirse por acá. Pero es que cuando usted pasa por acá, por esta zona de acá, usted está pasando enfrente de los musulmanes otra vez. Entonces los musulmanes le bloquearon a toda esta zona de acá. Todo el Mediterráneo se convirtió en una piscina de la cual tú no podías salir ni por el estrecho de Gibraltar, ni podías tener salida hacia esta zona de acá. Entonces, ¿y con quién se comerciaba en esos tiempos? Se comerciaba con la India, se venía hacia esta zona para tratar de comerciar con la India que está acá. Se venía por esta ruta de acá. Por eso, en parte, lo que hace Cristóbal Colón es muy importante. Cristóbal Colón lo que les dice es, hay una manera de llegar allá, que tiene que saliendo por acá y dando la vuelta por allá, ¿vale? Pero entonces, este antecedente geográfico, político, económico, porque empieza a generar una pobreza importante en gran parte de la región de Europa, por causa de la conquista de los musulmanes, ¿cierto? De los moros, en toda esta zona, va a generar un problema y es, necesitamos sacarlos de la península ibérica, necesitamos sacarlos de Hispania, necesitamos sacar a estos manes. Antes de que llegaran los musulmanes estaba el reino visigodo en España. Los visigodos, que habían sido una de las tribus bárbaras que habían invadido todo el imperio romano, los visigodos dominaban España y los visigodos llegaron los musulmanes y a los visigodos los cascaron los musulmanes. Y toda la gente que logró escapar de los musulmanes se tuvo que ir a las montañas, a Aragón, al País Vasco. Al País Vasco no lo conquistaron ni lo alcanzaron a conquistar los musulmanes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con todo esto que sucede ahí? La cristiandad, esos reinos que nos quedan ahí, nos va a aparecer un reino que se va a llamar el Sacro Imperio Romano Germánico, que de alguna manera tiene un origen muy importante o tiene una influencia muy importante en toda la zona de Alemania. Ahí vamos a tener un personaje que se llama Carlomagno. Carlomagno es un emperador de origen alemán y que es sumamente importante, una figura muy fuerte dentro de toda la historia del imperio, Sacro Imperio Romano Germánico. Con toda esta influencia de estos reinos que más que nada hagan de cuenta lo que se hizo ahí fue un primer ensayo de la Unión Europea. Lo que se hizo ahí fue un primer intento de Unión Europea. Seamos estados diferentes, tengamos un papa que nos diga cómo funcionamos y todos le hacemos caso al papa y así nos cuidamos todos. Entonces esta mini Unión Europea medieval que se crea en ese momento basado en feudos, lo que deciden hacer es, vamos a ponernos de acuerdo para sacar a los musulmanes. Entonces se inventan una vaina que se llaman las cruzadas. Las cruzadas eran batallas o guerras que se daban y que se unían todos esos reinos. Decían, vamos a unirnos, cuántos soldados pone cada uno, cuánto dinero pone cada uno, cuántos alimentos ponen, cuántos barcos ponen, cuántos caballos ponen, y vamos a irnos y vamos a conquistar Jerusalén. Vamos a sacar vamos a sacar a los musulmanes de España. Vamos a recuperar el estrecho de Gibraltar, o vamos a ir a atacar en otro sitio, ¿cierto? Entonces, estas cruzadas, que son muchas, generan una situación muy compleja, y es que el Papa empieza a tener un ejército. El Papa empieza a tener un ejército enorme para tratar de ganar. Normalmente esas batallas las pierden. En la mayoría de esas batallas les va fatal. En la mayoría de las cruzadas les va fatal. Hacen una cosa que es una de las atrocidades más grandes que ha hecho la historia, en la historia de la iglesia cristiana, y digo cristiana porque ahí todavía no había iglesia protestante, y por eso estábamos metidos de alguna manera, y tenemos responsabilidad todos los cristianos en eso, en esa barbaridad que se hizo, y es que se montó un ejército de niños. Se dijo que la Biblia decía, dejad venir a los niños de mí porque de ellos es el reino de los cielos, y decían, Jerusalén es el reino de los cielos, pertenece al reino de los cielos. Por lo tanto, hicieron un ejército de niños y mandaron un ejército de niños a luchar con los musulmanes en Jerusalén. Obviamente masacraron a todos los niños, mataron a todos los niños que mandaron en esa cruzada, y se hicieron cosas terribles. O sea, pasaron cosas muy fuertes, mucha gente moría. Acuérdense que bajo la idea feudal de ese tiempo, si usted quería vivir, comer, tenía que pedirle al señor feudal que lo dejara trabajar la tierra, y usted trabajaba la tierra. Pero ojo, que el señor feudal también le decía a usted
todos los varones mayores de tanta edad se vienen conmigo que tenemos que montar un ejército ya, que vamos a ir a hacer una guerra. Y montaba su ejército y se llevaban a todos los hombres que había. O sea, eso era una reserva militar constante en la cual usted no tenía opción de decir, no quiero, a mí no me gustan las guerras, yo no voy a ir allá. Yo prefiero quedarme sembrando patatas. No, usted tenía que ir porque si no lo echaban del feudo o lo mandaban a castigar o lo mataban. Entonces esto genera unas complicaciones muy profundas porque usted ya no va a luchar en nombre de un país, usted va a luchar en nombre de Dios. Usted no va a la guerra porque usted quiere defender los intereses de su país, usted no quiere defender los intereses de Colombia, usted no quiere defender los intereses de España, no, usted quiere defender los intereses de Dios. A usted lo que le están diciendo es que Dios mandó a decir que usted tiene que ir a la guerra y que usted se tiene que hacer matar por Dios. Y esto viene influenciado muchísimo por esta guerra entre el Islam, por causa del Islam. Se da en ese tiempo entonces una situación o algo adicional, y es que se empiezan a crear los estados pontificios. Los estados pontificios, como les decía, son estados que están formados bajo la bendición del Papa. Entonces, esos estados bajo la bendición del Papa pueden funcionar. Si el Papa les quita la bendición, se acaba. Entonces ponemos unos reyes en cada uno de esos estados, pero esos reyes se someten al Papa. Y el Papa es quien dice cómo se tienen que hacer las cosas. Acuérdense que hablamos un poquito del cisma de Oriente, que va a suceder también un poquito antes ahí, que es la división que se da mucho antes. Se da el cisma de Oriente, que es lo que hemos hablado de cómo la iglesia ortodoxa se separa de la iglesia católica y cómo en toda esa zona de Estambul, de Constantinopla, y para arriba en la zona oriental, Rusia, ¿cierto? Grecia, se da en la parte del norte de África, donde había influencia cristiana. Toda esa unidad se va a convertir en ortodoxa. Se da un primer gran rompimiento dentro de la iglesia cristiana y es los ortodoxos se van. Los ortodoxos dicen, nosotros no le jalamos más a que el Papa diga que es lo que toca hacer y nosotros creemos que nosotros podemos hacer las cosas solitos. Quinto antecedente, y acá vamos a empezar a hablar ya un poquito más de la historia de cada personaje. Nos va a aparecer un personaje sumamente importante, sumamente hermoso y que tiene cosas muy bonitas, cosas muy, muy, muy importantes y que yo creo que nos tienen que hacer muchas veces reflexionar, obviamente entendiendo los tiempos en los que vivió, pero nos va a aparecer un personaje que se llama Francisco de Asís, ¿vale? Entonces Francisco de Asís va a ir a una de esas cruzadas, va a participar en una de esas cruzadas. Era un sacerdote, a las guerras iban los sacerdotes, o sea, usted era sacerdote e iba en el nombre de Dios a la guerra, a matar y a acabar moros. Entonces Francisco de Asís va a una de esas cruzadas y de una de esas cruzadas vuelve completamente aterrado y dice, esto no puede ser, o sea, nos estamos equivocando, esto que estamos viviendo no puede ser, sobre todo porque tiene la oportunidad de ir a Roma, y cuando va a Roma se da cuenta de la opulencia en la que vive el Papa y dice, no puede ser que la gente, que estamos viviendo lo que estamos viviendo, está pasando lo que está pasando y este tío está en este palacio haciendo lo que quiere y viviendo bien y viviendo en toda esta opulencia. No puede ser que a los monasterios se les presiona para que manden y manden y manden y manden más dinero para poder mantener supuestamente los ejércitos cruzados, pero realmente lo único que estamos haciendo es enriquecer a este hombre. Y esto va a generar un profundo malestar en Francisco. Francisco va a crear ahí, se va a apartar, va a cuestionar muchas cosas del cristianismo de ese tiempo. Este hombre pues crea, de ahí aparece después la orden de los franciscanos, y él lo que de alguna manera va a marcar ahí es, bueno, tiene una oración hermosa que es la oración de Francisco, ¿cierto? Que es la de hazme un instrumento de tu paz, donde haya muerte, siembre yo tu amor, donde haya duda, bueno, no, yo no me la sé de memoria, pero esta oración que es una oración muy bonita, es una oración que viene de Francisco de Asís, y Francisco, bueno, va a trabajar mucho un tema adicional y es el decir que el ser humano tiene que reconciliarse con la creación, que el ser humano tiene que reconciliarse con la creación, y ahí, bueno, digamos que Francisco creo que podríamos decir que fue el primer hippie de la historia. Se va a vivir al monte, pero además empieza a referirse a la luna como la hermana luna, al sol como el hermano sol, al zorro como el hermano zorro, el hermano burro, el hermano todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Francisco va a empezar a decir que el ser humano tiene que reconciliarse con la creación. Y es de alguna manera un antecedente muy profundo de una persona muy importante dentro del contexto católico que decide apartarse de la iglesia romana.
que decide apartarse de la iglesia sin dejar de estar en la iglesia. No deja de ser sacerdote, ni destruye la iglesia, ni siembra unas tesis, simplemente decide irse. Tomás, no sé, perdón, un segundito. Decide salirse de de alguna manera de la vida de opulencia de sacerdote para dedicarse a una vida de austeridad. Va a venir muy ligado a la idea de San Francisco, va a venir muy ligada a la idea de los votos de pobreza, ¿no? Él va a generar todo este tema de los votos de pobreza, del monje tiene que hacer unos votos de pobreza y de decidir más bien vivir en armonía con la creación, con la naturaleza. Y bueno, esto va a ser un antecedente como consecuencia de las cruzadas. Va a aparecer otro personaje en Inglaterra que se llama John Wycliffe. John Wycliffe es también importante porque John Wycliffe, siendo sacerdote, también empieza a presentar ciertas diferencias frente a la Iglesia Católica. La principal tesis que él aporta es la de la necesidad. Es una tesis muy soportada por Martín Lutero también más adelante, pero la principal tesis de él es: la gente necesita entender lo que le predicamos y la gente necesita poder leer lo que le predicamos. Entonces John Wycliffe va a hacer una primera traducción al inglés de la Biblia. Hace una primera traducción de la Biblia al inglés. El problema de esa traducción es que no teníamos todavía la imprenta, entonces no había la posibilidad de repartir Biblias por todos lados. John Wycliffe hace esta traducción de la Biblia, explica unas diferencias que tiene con respecto a la iglesia, y va a aparecer un poco después, muy reciente y muy contemporáneo con él, va a aparecer un hombre que se llama Juan Hus o Jan Hus, de origen checo, ¿vale? Y Jan Hus va a presentar unos postulados también, unas tesis que van en contra de la oposición de la Iglesia Católica con respecto a la opulencia del Estado, o más que en esta todavía no, porque todavía no había Estado Vaticano, sino del reino, ¿cierto? Del Papa, de la manera en la que se vive, y va a presentar unas diferencias profundas que tiene contra el tema de las indulgencias. Va a presentar unas quejas frente a esto. A él lo llaman, el sacerdote, lo llaman de alguna manera a un juicio, dentro del cual pues tienen que determinar si es hereje. Acuérdense que ahí tenemos ya la Inquisición. La Inquisición era, yo creo que si quisiéramos entenderlo hoy en día, la Inquisición sería como la policía secreta de la iglesia en ese tiempo, ¿vale? Era los tíos que podían coger y agarrar a alguien por dos principales delitos: ser hereje o ser hechicero, ¿vale? Si a ti se te cuestionaba porque eras hechicero, porque eras brujo, porque consultabas espíritus oscuros, ¿cierto? Entonces la Inquisición te cogía y te quemaba. Y si tú estabas predicando una herejía, podías ser también juzgado y quemado. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de alguien que fue también juzgado por la Inquisición fue Galileo Galilei, ¿cierto? Galileo de alguna manera aportó de una profunda manera en todo el tema de la convicción de la creencia de que la Tierra era redonda, ¿cierto? Del estudio de los astros, o no confundir la astronomía con la astrología, ¿no? La astrología es hechicería barata. La astronomía es el estudio científico del movimiento de las estrellas, del sol, de las lunas, etcétera, de los planetas. Y Galileo pues estaba aportando ciertas cosas que pues para la Iglesia Católica en ese tiempo lo importante era decir que se tenía una idea y era una concepción y una creencia, era que la Tierra era el centro del universo, y el que la Iglesia fuera el centro del universo nos llevaba a poder entender y decir somos el centro de Dios. O sea, si nosotros no fuéramos el centro del universo, podríamos empezar a hablar de un montón de cosas como vida por fuera de la Tierra, de otros planes, de otras actividades, ¿cierto? Que se salen de nuestra capacidad de explicación, y por lo tanto para ellos la Tierra era el centro, punto, el centro del universo, y la Tierra era plana y el Sol giraba alrededor de la Tierra. Galileo, hay otras personas que lo hacen, pero Galileo es una de las personas que más aporta en todo este tema, en todo este campo, y es porque no dijo lo que le gustaba a la iglesia, pues mijo, para la hoguera, suerte. Pasa lo mismo entonces con Jan Hus. Jan Hus le pasa algo, y es que él va, lo llaman a este juicio, él se presenta al juicio, y se presenta al juicio con argumentos, y él dice: es que yo tengo argumentos, yo no estoy diciendo ninguna herejía. Jan Hus no se estaba metiendo en ninguna herejía con respecto a
a decir que Cristo no era el Hijo de Dios, no estaba entrando a ninguna diferencia doctrinal profunda, estaba simplemente hablando mucho de las formas a través de las cuales la iglesia estaba haciendo las cosas. Y resulta que ese juicio, sin él darse cuenta, termina en la hoguera. O sea, él va a ese juicio como quien entra a un juicio diciendo, de aquí ahorita, tranquila mamá, que ahorita vuelvo, voy a ir a explicar unas cosas allá. Y no volvió nunca, lo quemaron, y a consecuencia de eso hace algo la iglesia, y es que, porque Jan Hus de alguna manera haber sido contemporáneo con John Wycliffe ya había muerto, en este momento en que Jan Hus es quemado, John Wycliffe ya había muerto, pero la iglesia dice, a Wycliffe hay que desenterrarlo y llevarlo a la hoguera y quemarlo, y echar sus cenizas a que se babuelen por ahí, porque decían, este también es dejó ideas acá, y de alguna manera lo que trataban de generar era un escarmiento alrededor de la gente, en decir, si a ti te sacaban tu cuerpo, porque estaba la creencia de que si tu cuerpo era quemado, tu cuerpo no resucitaría en la vida venidera, en la eternidad. O sea, era un castigo no solo para este tiempo, sino para toda la eternidad. Era un castigo para la eternidad, desde la perspectiva de la manera en que pensaban en ese tiempo. Entonces lo que hacen cuando dicen vayan y se desentierran a Wycliffe y quémenlo, lo que están diciendo es lo condenamos por la eternidad. Y de alguna manera la iglesia, en lugar de tratar de buscar un acercamiento con la gente, lo que hace es tratar de reaccionar con la mano más fuerte posible para que todo el mundo se asuste y nadie se quiera meter, lo cual normalmente es contraproducente. Normalmente cuando cualquiera que ejerce autoridad, en lugar de tratar de encontrar puntos de acuerdo, lo que hace es tratar de actuar a la fuerza, termina generando situaciones de este tipo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Nosotros debemos entender algo, y es, los papas de ese tiempo no eran papas como Juan Pablo II, no eran papas como Benedicto XVI, no eran papas como Francisco I, no eran ese tipo de papas. Los papas de ese tiempo, para contarles un ejemplo, tenemos a Alejandro Borgia, 1503. Ya nos estamos acercando al año de la Reforma, 1517, 1518. Viene el momento de la Reforma, ya estamos cerquita de ese momento. Y Alejandro Borgia, los Borgia era una familia de origen español. De origen español, Alejandro Borgia había nacido en Valencia, era de origen valenciano. Y estos tíos se compraron el Vaticano literalmente, o sea, llegaron allá a punta de influencia política, a punta de dinero, de hacer negocios, llegaron allá, y este era entonces un papa que había llegado ahí porque para su familia era negocio tener un papa. Es como cuando en un país se monta un presidente como en Estados Unidos, Donald Trump, porque es un empresario y porque después viene a hacer empresa y a hacer negocio. Entonces, montar al papa en ese tiempo, montar a un papa con esa idea en ese momento, pues generaba muchas tensiones. Y esto es solamente de alguna manera la cereza del pastel, porque era la consecuencia de lo que durante muchos años había venido haciendo el obispo de Roma, el papa. Durante muchos años habían venido dando este tipo de cosas. Durante el tiempo de las cruzadas, pues se movían un montón de intereses, se movían un montón de cosas, porque supongamos que yo era del reino X y ustedes eran del reino Y, íbamos a la guerra, y entonces el papa decía, bueno, se van para la guerra el ejército del reino X con el reino Y resulta que en la guerra ustedes me traicionaban a mí y me dejaban abandonado en la mitad de la guerra y me mataban. Cuando volvían, como éramos vecinos, pues ustedes se quedaban con el reino mío. Entonces se movían muchos intereses muy complejos alrededor de esto, temas económicos, temas de corrupción, empiezan a darse temas de corrupción dentro de la iglesia muy complicados, porque pues es un órgano con un poder enorme, es un órgano con una capacidad y un poder muy grande, y se convierte también en un centro importante de capacidad o de articulación económica para las grandes familias que tenían la riqueza concentrada en ese tiempo. Entre esos la familia Borgia, que en el 1503 tiene un papa a punta de chequera y a punta de billetera. Tenemos otro ejemplo, es el del Papa Julio II. El Papa Julio es el papa que crea o construye la Capilla Sixtina. Para construir la Capilla Sixtina, que es una obra de arte increíble, ¿cierto? Cuando uno tiene la oportunidad de ir al Vaticano y verla desde la perspectiva artística, pues bueno, wow, la obra de Miguel Ángel es impresionante ahí, ¿cierto? Pero lo que uno sale entendiendo y viendo es decir, qué falta de enfoque, ¿no? Qué falta de juicio y de enfoque al haber construido esto mientras el pueblo se moría de hambre. Construir esto a punta de impuestos que cobraban
los reinos para poder dárselos al Vaticano, para que el Vaticano pudiera hacer lo que quería y poder construir lo que quería. Y es literalmente la idea de tener tú un sacerdote que humildemente vivía en un territorio apartado, que le había tocado ser sacerdote de una aldea o de un pueblo apartado, y que ese sacerdote tenía que ver cómo cuidaba a la gente de su salud, cómo le daba a la gente crecimiento espiritual, cómo además también hacía que su lugar fuera un lugar productivo económicamente, y todo lo que mandaba para el Vaticano cuando iba a ver el Vaticano era que construían la Capilla Sixtina. Esto empieza a generar una serie de complicaciones. Este papa, el Papa Julio, entre Alejandro de Borgia y el Papa Julio solo hay un papa, que no tengo el nombre ahorita, pero es un papa que dura muy poquito, porque se muere, pero después viene el Papa Julio, y este Papa Julio pues no va a durar tampoco mucho tiempo, pero es un tipo con un temperamento muy importante, con un temperamento fuerte, y que entra a discutir con el que se le va atravesando. Al que se le atraviesa lo va peluqueando, y que tiene un temperamento muy fuerte, y que además, bueno, pues tiene un interés grande por construir de alguna manera obras, porque se termina convirtiendo en: yo quiero ser recordado como el papa que construyó la Capilla Sixtina, yo quiero ser recordado como el papa que conquistó tal reino, que destruyó tal reino, que recuperó tales tierras. Y esto nos va a coincidir también ya en estos años 1500, principios de 1500, nos va a parecer a coincidir con un movimiento y un pensar humanista, ¿vale? Va a empezar a haber todo un pensamiento humanista que, de alguna manera, por eso era importante ver el tema de los monasterios, porque en los monasterios se va a desarrollar mucho el pensamiento también, ¿no? Y de esos monasterios van a aparecer personas como Francisco, van a aparecer personas como Wycliffe, como Hus. Vamos a tener personas que empiezan a tener criterio y que empiezan a decir: esto está mal. Y el humanismo, de alguna manera, lo que es el símbolo máximo del humanismo, tenemos la típica imagen esta de Leonardo da Vinci, del hombre en medio del círculo, ¿cierto? Con las líneas que vienen todas girando hacia él. Entonces, de alguna manera, como decir: vamos a quitar a Dios del centro y vamos a poner al hombre en la mitad. Vamos a pensar en el ser humano primero, por encima de todo. Y dentro de la iglesia empieza a darse, antes del movimiento protestante, empieza a darse un movimiento humanista. Ese movimiento humanista lo que trata de empezar a decir es: acá vamos a perder, acá nos va a pasar algo y tenemos que ponernos de acuerdo, acá vamos a tener diferencias, ¿cierto? Va a aparecer un personaje importante que se llama Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury lo que va a decir es que va a tener un enfoque muy humanista. Va a decir: hay que reformar la iglesia, ¿cierto? No hay que salirnos de la iglesia, sino hay que reformar la iglesia. Hay que trabajar desde la iglesia para intentar una reforma en la que realmente podamos entender y vivir el Evangelio de Cristo, el Evangelio a través del cual el ser humano debe ser amado por medio de lo que Cristo nos ha dejado. Todos estos 10 antecedentes son fundamentales para lo que va a pasar a continuación. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Ay, perdónenme. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Lo que pasa a continuación: 31 de octubre de 1517. No estaban saliendo a pedir dulces todavía en esa época, y entonces la gente dice: ay, pero es que el 31 de octubre es el día de las brujas. No, el 31 de octubre es el día de la Reforma Protestante. Para mí, uno le puede dar a los días el valor que le quiera dar. Para mí el 31 de octubre es el día en que recuerdo el día en que Martín Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Entonces, Martín Lutero era un sacerdote católico alemán, ¿vale? Martín Lutero va a cuestionar muchas cosas de la iglesia católica con respecto a la iglesia. Martín Lutero era una persona sumamente ilustrada, y Martín Lutero va a ser una persona importantísima, importantísima dentro de la historia de Alemania. Fundamental. Para los alemanes, Martín Lutero es esencial. Martín Lutero coincide, ya les he hablado de esto tantas veces en el libro y que ya espero que lo tengan claro, y es: Martín Lutero coincide con un personaje muy importante. ¿Quién se anima a decir quién fue el personaje importante que coincidió con Martín Lutero? Que hizo un descubrimiento o un desarrollo importante. Gutenberg. Gutenberg. ¿Quién lo dijo primero? Katy, y alguien más lo dijo. ¿Fuiste solo tú, Katy? ¿Alguien más dijo aparte de Katy lo de Gutenberg? Bueno, Katy, eximida del examen de esta semana, ¿vale? Sí, Patricia. No, Katy, eximida del examen de esta semana también, ¿vale? No lo tienes que presentar. Gutenberg, ¿qué creó Gutenberg, Katy? La impresora. La impresora, no, la imprenta. La imprenta, pero... Te tienes que hacer examen porque no, mentira.
La imprenta, ¿vale? La imprenta. La impresora es la que tengo aquí yo abajo en mi ordenador para imprimir con wifi. No, él desarrolla la imprenta, todo el sistema de sellos a través de los cuales podemos de una manera industrial generar libros. Entonces, acuérdense que Wycliffe genera una reforma, ¿sí? Una Biblia, pero esa Biblia no se puede multiplicar fácilmente porque todavía no teníamos la imprenta. Tenemos a Jan Hus que presenta unas tesis, pero esas tesis tampoco se pueden propagar de una manera rápida. Sin embargo, las 95 tesis de Gutenberg y la traducción que él hace de la Biblia al alemán se van a propagar de una manera enorme. La imprenta en esos tiempos era como el WhatsApp de hoy. O sea, el avance que tuvo el mundo en ese tiempo es como el avance que ha tenido el mundo hoy en día con el Internet. O sea, fue un avance brutal. O sea, fue un cambio gigantesco, 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 gigantesco en lo que se generó en ese momento, en lo que pasó. Hay un cambio grandísimo, grandísimo. Y entonces lo que debemos ver ahí es que esa Biblia que hace Martín Lutero, esa traducción de la Biblia que hace Martín Lutero, no solamente tiene una influencia religiosa, un impacto religioso, tiene un impacto político gigante, porque hay muchos nobles del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto? De toda esta zona, hay muchos nobles de toda esta zona que no se aguantaban más al Papa, que estaban aburridos de que el Papa los llamara cruzadas, y que encuentran en esta posición de Lutero la excusa para romper con Roma, la excusa para decir, ya no más, me aburrí de no le sigo jalando a este hombre. Martín Lutero, la Biblia entonces genera un impacto religioso, un impacto político, un impacto económico, genera un impacto además lingüístico. Para los alemanes, la Biblia de Lutero, la Biblia de Lutero es de alguna manera la obra maestra del alemán. Es el momento en que la lengua alemana se consolida como una lengua importante a través de una obra literaria importante. O sea, en el inglés tenemos las obras de William Shakespeare, en el castellano tenemos las obras de Cervantes, el Quijote, en el alemán tenemos la Biblia de Lutero. En el alemán es la Biblia de Lutero la obra fundamental que nos va a generar un idioma y una idea del pueblo alemán sumamente profunda. Por eso los alemanes tienen un sabor tan diferente, una manera de ser tan diferente, ¿cierto? Ustedes se fijan, los alemanes son guerreros, los alemanes se levantan siempre, los alemanes los han destruido cuantas veces y vuelven y se levantan, porque tienen como su obra literaria principal la Biblia. O sea, su fundamento es la Biblia. Ahora, que se han equivocado muchas veces, sí, en eso no vamos a entrar ahorita a discutir, ¿cierto? Que la iglesia protestante se hizo la de las gafas con Hitler. Fatal. Gracias a Dios estaban personajes como Bonhoeffer que le hicieron frente a Hitler. Pero la iglesia protestante no hizo cara a Hitler frente a todo lo que estaba pasando. Hemos tenido equivocaciones como todos. Pero esto va a generar un impacto grande. Ojo, yo siempre había pensado que Martín Lutero había presentado las 95 tesis, había ido a juicio, él va a juicio, y en ese juicio al que se presenta, él puede explicar sus tesis, lo condenan de hereje, pero no lo condenan de hereje, sino que dicen, lo excomulgan. Pero él clava las tesis en el año 1517, y el juicio que se da contra él se da en el año 18. Durante ese tiempo, aunque Martín Lutero clava las tesis, él sigue haciendo misa, él sigue ejerciendo como sacerdote católico. O sea, Martín Lutero no llegó a empezar como tal una iglesia protestante dirigida por él. Él siguió ejerciendo como sacerdote católico hasta cuando lo excomulgaron. Y ojo que ser excomulgado era muy complicado, porque acuérdense que les dije que Europa en ese tiempo se le llamaba la cristiandad. Entonces si a usted lo excomulgaban, usted ya no era cristiano, usted ya no pertenecía a nada. Usted quedaba en la nada. Usted quedaba ahí volando en la nada. Entonces Martín Lutero plantea estas 95 tesis. Vamos a ver un poquito sobre cuáles eran las principales posturas de Martín Lutero. Vamos a ver 5. Hay muchísimo, no me voy a meter a profundizar en todo, pero quiero darle las principales 5 propuestas de Martín Lutero. La primera, la palabra de Dios. Martín Lutero dice, la palabra de Dios tiene que ser el centro de la vida cristiana.
La palabra de Dios tiene que ser el centro y como tiene que ser el centro, tiene que ser asequible a todo cristiano. Todo cristiano tiene que tener derecho y capacidad de acceder a la Biblia para poder leerla, entenderla y tener una conclusión propia. La Iglesia Católica, en respuesta a la Reforma Protestante, va a crear a lo que se va a llamar la Contrarreforma. La Contrarreforma se origina acá, en España, no en el Vaticano, no en Roma. En España se crea la Contrarreforma. En España se le da impulso a la Contrarreforma y la Contrarreforma básicamente es, si estos dicen que hay que leer la Biblia para poder ser cristiano, nosotros decimos que si lees la Biblia te vuelves loco. Le enseñamos a la gente que el que lea la Biblia se vuelve loco. Entonces, si estos dicen negro, nosotros decimos blanco. Si estos dicen que sí, nosotros decimos que no. Entonces, ahí empieza una lucha, ¿cierto? En la que en todo este tema de creer que quien lee la Biblia se vuelve loco. Entonces, porque necesitamos que la gente no la lea, porque si la lea se dan cuenta de todas las embarradas que hemos hecho durante todos estos años. Se dan cuenta que las cruzadas no han tenido fundamento, que no hemos aprovechado de ellos. Entonces, no queremos que la gente lea la Biblia. Primer punto, la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios tiene que ser conocida por todos. Y solo la palabra de Dios puede definir lo que nosotros creemos. En el juicio Martín Lutero dice claramente, no creo en el Papa y no acepto tampoco los concilios que se han celebrado a partir del séptimo concilio. No los acepto, no los comparto, no creo en el Papa, no me someto al Papa y no me someto a todos esos otros concilios. Martín Lutero inicialmente no quería salirse de la Iglesia Católica. Fíjense que realmente la Reforma Protestante no sale o no nace solamente como una respuesta a la Iglesia Católica, nace realmente más enfocada a ser una respuesta en contra del papado. Nace más como una respuesta en contra del Papa, como una respuesta en contra de la idea de que haya una persona que es el enviado de Dios que puede hacer lo que quiera y que puede tener el monopolio de la fe, que puede tener el monopolio de la lectura de la Biblia y el monopolio de qué se predica, de qué se hace y de cómo se vive y además de para dónde van los ejércitos y de todo. Entonces, Martín Lutero viene acá, primer punto, la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios es fundamental. Segundo punto, el conocimiento de Dios. Las personas tienen que tener la posibilidad y la oportunidad de conocer a Dios, de tener acceso al conocimiento de Dios. No solamente de tener la palabra en sus manos y que la palabra sea la que diga lo que es verdad. Martín Lutero de alguna manera destruye los concilios a partir del séptimo porque logra demostrar desde la perspectiva bíblica por qué eran equivocados cada uno de ellos. Porque basado en el primer punto, la palabra. Segundo punto, el conocimiento. La gente tiene que tener la capacidad de poder conocer a Dios. ¿Cómo conoce la gente a Dios? A través de la lectura de la palabra y a través de el poder estudiar lo que cree. Tercer punto, la ley y el evangelio. Él entra a conciliar toda la idea de el creer que nosotros podemos ser salvos por obras. La idea de que somos salvos por obras es una idea que se fundamenta en la idea de que estaríamos viviendo todavía bajo la ley. Si yo tengo que hacer obras para ser salvo, estaría sometido a la ley nuevamente. Estaría haciendo lo que dice Pablo cuando nos dice que no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud. Y está haciendo referencia al yugo de la ley. Acuérdense de esto, chicos. La diferencia principal entre la iglesia protestante y la iglesia católica consiste en que para nosotros la salvación es solamente por fe. Tiempos y años después, la iglesia católica va a recalcular y va a aceptar esa postura también. Pero el católico sigue creyendo que tú vas y te confiesas ante el sacerdote y el sacerdote te manda a hacer algunos actos a través de los cuales tú puedes ser perdonado. Tienes que rezar tantos padres nuestros, tienes que hacer una cosa, tienes que ¿cierto? Entonces nosotros volvemos acá al punto de decir, no, nosotros somos salvos es por fe. Entonces Martín Lutero concilia la idea de evangelio y fe, y ley, perdón. ¿De qué manera? Él dice, somos salvos por fe, por el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces él dice, somos salvos por las buenas noticias, de que somos salvos por fe, por gracia. Pero esa fe y esa gracia me lleva a vivir la voluntad de Dios, que al final la voluntad de Dios va de acuerdo con la ley que su palabra promulga. Y por lo tanto empiezo a encontrar gozo en cumplir la ley. Pero no porque yo crea que la ley me hace salvo, sino porque creo que hay un gozo en vivir, en que ya que soy un hijo de Dios, encuentro gozo en cumplir y en seguir su voluntad. No sé si hasta ahí voy claro, chicos. ¿Vale? Cuarto punto. Habla de una experiencia humana individual. Él dice, no puede ser que para que la persona tenga acceso a Dios tenga que venir a un lugar. No puede ser que para que una persona tenga acceso a Dios necesite de un sacerdote que venga y rece por él. El ser humano tiene que tener una experiencia individual a través de la cual pueda acceder a Dios, a través de la cual pueda llegar. Ojo que en el punto 3 se me escapó. Ese punto iba durísimo contra la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma
funcionaba, por ejemplo, el tema de la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina se construyó a punta de indulgencias. ¿Qué son indulgencias? Pues yo ando haciendo lo que se me da la gana, ando matando gente, ando violando mujeres y haciendo lo que yo quiera, pero al final mando 3 costalados de oro o 10 costalados de patata a Roma y con eso entonces se me perdonan mis pecados. Entonces mando 50 carrozas llenas de madera para construir la Capilla Sixtina y a cambio me perdonan mis pecados. Entonces es creer que puedo pagar la multa, ¿no? Como la idea de que si me ponen una multa a un policía, yo voy y pago la multa y resuelvo el problema. Y creer que de esa manera puedo ganarme el cielo. Entonces eso es un punto que a Martín Lutero le va a pegar mucho, que le va a pesar mucho, y que la Iglesia Católica también. Porque la Iglesia Católica no puede entrar a aceptar las tesis de Martín Lutero porque perdería todo flujo económico para poder sostener la gran estructura que había creado. Entonces Martín Lutero, punto 4, nos va a hablar de la experiencia humana individual. Y punto número 5, nos va a hablar de la iglesia y los sacramentos. Acá hay algo importante y es, para los católicos se habían creado ciertos sacramentos que no son bíblicos, que nosotros no compartimos. Sacramentos como el rosario, ¿cierto? Como rezar el rosario, como tener el rosario. Nosotros no está en la Biblia, no lo encontramos en la Biblia en ninguna parte. Entonces Martín Lutero va a ser sumamente radical en esto y va a decir, se requiere de la experiencia humana individual, pero se requiere también de la comunidad para experimentar y para compartir los sacramentos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los sacramentos, Martín Lutero se va a quedar sometido a 2 sacramentos básicamente. Se va a quedar sometido al sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena, el pan y el vino. Entonces, para él los sacramentos, los símbolos de los sacramentos son el agua, el vino y el pan. De resto, todo lo va a sacar, va a decir todo lo demás, no, ¿cierto? Esto va a tener, pues, de alguna manera, más allá, un impacto muy profundo también para la iglesia de Roma, porque la iglesia de Roma, pues, tenía otras cosas adicionales, como la confesión ante el sacerdote, ¿cierto? Como el tema del rosario, como la idea penitenciaria, ¿cierto? La idea de la penitencia, que el sacerdote me ponga una penitencia para poder cumplir mi falta, para poder cubrir mi falta. Y todo esto va a generar un impacto muy profundo. Tengamos en cuenta esto. ¿Alguien en qué año descubrió Cristóbal Colón América? 1510. 1510, punto para Janet. Janet no tiene que presentar examen esta semana, ¿vale? Entonces, fíjense que estamos hablando de tiempos, ¿cierto? La Reforma Protestante la tenemos en el 1518. Es decir, la Reforma Protestante, mientras acá está llegando la Reforma Protestante, en América está llegando los españoles. Entonces, a América Latina o a todos los territorios conquistados por los españoles va a llegar de una manera muy fuerte la contrarreforma. Toda la idea de la contrarreforma va a llegar muy fuerte a América Latina, porque era la respuesta que se estaba generando desde España. España estaba luchando, los reyes católicos estaban luchando contra los musulmanes por tratar de expulsarlos de la península, por tratar de ganar. Estaban justo en ese tiempo en esa guerra. Descubren América y eso fue, como mejor dicho, se ganaron la lotería. En ese momento hicieron caja, ¡tin! Le pegaron con toda, se taparon en oro y pudieron empezar a construir ejércitos gigantes para poder terminar de sacar a los musulmanes de la península, pero adicionalmente para dominar y conquistar todo América. Y esto genera algo, y es que la contrarreforma empieza a tener un flujo y un peso y una capacidad económica muy importante, muy fuerte. Empieza a tener una fuerza económica muy fuerte, basado en la conquista de América. Ahorita les voy a hablar un poquito de una historia también muy hermosa, muy bonita, que es la historia del Mayflower, que es el barco que llega de los colonos ingleses o británicos a Estados Unidos, ¿vale? Que viene también un poco con un tinte protestante muy importante también, y que va a ser de alguna manera también un flujo importante de inyección de recursos para todo el movimiento protestante. Pero debemos ver acá entonces que se dan estos 5 puntos, ¿vale? Martín Lutero nos va a hablar de la palabra, nos va a hablar del conocimiento de Dios, nos va a hablar de la ley y el evangelio, de la experiencia humana individual y de los
de la iglesia y los sacramentos. Nos va a explicar esto. A Martín Lutero podríamos cuestionarlo por una sola cosa. Y me gusta como contarles un poco la historia para que lo conozcan, ¿cierto? Y es que Martín Lutero iba muy en pro de decir: los recursos de la iglesia no pueden seguir siendo destinados para construir iglesias, para construir edificios. Tienen que ser destinados para ayudar a los necesitados. Pero en ese tiempo, en esa región en la cual vivía Martín Lutero, se va a dar una revuelta campesina. Se va a dar una protesta, unas jornadas de protestas campesinas en la que los campesinos van a luchar contra los feudales. Y Martín Lutero le da la espalda a los campesinos. Martín Lutero apoya a la nobleza, apoya a los feudales. De alguna manera, porque los feudales eran quienes les estaban inyectando pasta al movimiento protestante. Entonces, esa es una de las cosas que le puede cuestionar a Martín Lutero, ¿cierto? El decir, bueno, ¿y dónde está la coherencia en que usted predicaba una cosa, pero cuando sale el pueblo a levantarse a buscar ayuda, usted se va con la nobleza, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Yo se los cuento pues porque es importante conocer la historia objetiva, no solo la historia linda que a uno le gusta que le cuenten, pero yo pienso en algo también concreto, y es que si no hubiera tal vez habido un apoyo de la nobleza a Martín Lutero del movimiento protestante, tal vez habría quedado enterrado, tal vez no habría avanzado tampoco de la manera en que avanzaba, porque si bien era más fácil sacar y expandir las ideas por todas partes gracias a la imprenta, igual en esa época necesitabas unos recursos enormes para poder comunicarte, para poder moverte. Y lo que protegió y lo que salvó a Martín Lutero de que muriera precisamente fue el apoyo de los nobles. Fue el respaldo de los nobles, fue lo que lo protegió también de que él llegara a morir, ¿vale? Esto un poquitito con respecto a la historia de Martín Lutero, ¿vale? Importante entonces, Martín Lutero nos presenta esto, nos da hay unos antecedentes que los hablamos ahorita: John Wycliffe, Juan Hus, vamos a hablar de Anselmo de Canterbury, como hablé también hace un momentito, que son antecedentes importantes, que son primeros pasos que se empiezan a dar, pero que Martín Lutero tiene la capacidad de hacer dos cosas brutales. Uno, las 95 tesis, lograr condensarlas, escribirlas y clavarlas, o sea, el poder coger y decir todo esto que no estoy de acuerdo lo puedo comprimir acá. Y segundo, la traducción de la Biblia al alemán. Dos cosas fundamentales sin las cuales no habríamos tenido reforma protestante. A su vez vamos a encontrar un personaje que se llama Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio, ahí tienen un nombre para los que todavía no tienen hijos, para que se acuerden, Ulrico. ¿Por qué le puso Ulrico? Por Ulrico Zwinglio, ¿vale? Tenemos a Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio, también un sacerdote, que participó en campañas militares y que fue contemporáneo de Martín Lutero, ¿vale? Fue contemporáneo de Martín Lutero. Zwinglio era de origen suizo, creció y vivió todo el tiempo en Suiza, digamos que todo su ministerio se va a generar ahí en Basilea, en Zurich, va a trabajar en toda esta zona. Zwinglio empieza con el tema que les digo, campañas militares. Después es sacerdote, en este tiempo en el que es sacerdote se da cuenta de las grandes diferencias que hay entre la ostentosidad de Roma y lo que él está viviendo, y Zwinglio va a llegar de alguna manera a las mismas conclusiones de Martín Lutero. Los seguidores de Zwinglio siempre han dicho, y Zwinglio lo dijo, que Zwinglio llegó a sus postulados reformistas sin haber conocido a su vez la obra de Lutero. O sea, siempre se nos va a decir el primer reformador fue Lutero, siempre. Y a partir de ahí uno cree que todos los que vienen detrás lo que hicieron fue coger lo de Lutero y sobre eso construir. Zwinglio construye en paralelo. Sin conocer lo que Lutero estaba haciendo, Zwinglio estaba haciendo lo mismo. Iba más o menos por el mismo camino. Zwinglio va a ir un poco más allá, porque Lutero no llega realmente a consolidar una iglesia importante. Sin embargo, Zwinglio sí llega a consolidar iglesia, un movimiento importante, en el que lo siguen muchísimos, a Lutero por supuesto que también lo siguen muchos protestantes, y llega a generar un impacto muy grande en medio de la comunidad. De alguna manera
para el Papa, cuando Martín Lutero crea o clava las 12 tesis, era como ya se le va a pasar, o sea, déjenlo que vaya y clave las tesis y ya está, déjenlo, eso no va a pasar nada, debía estar borracho Lutero y se le dio por hacer eso, no le paren bolas que eso no va a pasar nada. Pero empiezan a ver, la iglesia de Roma empieza a ver que las ideas de Lutero empiezan a cuajar y que aparece otro personaje que es Zwinglio. Y Zwinglio entonces sí genera un movimiento muy fuerte en el que además de frente ya va en contra del celibato, va en contra de todo el culto a las imágenes, y va a trabajar muy fuertemente por la educación pública. En esa zona de Suiza, acuérdense que les digo que en este tiempo estamos hablando de una mini Unión Europea, en la que el Papa es la cabeza, ¿cierto? Y son muchos reinos pequeños. Suiza, los que yo nunca he tenido la oportunidad de ir, pero los que hayan tenido la oportunidad de ir a Suiza, saben que Suiza está dividido por cantones, ¿sí? Suiza está dividido por cantones. Los cantones son de alguna manera como mini reinos dentro del reino de Suiza. Es una confederación en la cual hay distintos mini reinos que se llaman cantones. Entonces, en el cantón en el cual vivía Zwinglio, de alguna manera le copian, le creen sus ideas. Y hay otros cantones que empiezan a sumarse y que de nuevo, los nobles de estos cantones dicen, vamos a romper con Roma, no queremos más a Roma y vamos a empezar a actuar nosotros también para funcionar solos. Y le empiezan a copiar a Zwinglio. Se genera una fuerza, se generan dos fuerzas muy grandes en Suiza entre los que querían seguir perteneciendo, los cantones que querían seguir perteneciendo a Roma y los que querían seguir perteneciendo o querían hacer parte del movimiento protestante. Dentro de esos cantones se va a generar toda una idea de educación pública. Zwinglio va a generar, adicionar a todo lo que Martín Lutero dice de que toda la gente tiene que tener acceso a la Biblia, a leerla. Él dice no solamente es eso, tenemos que generar desde la iglesia la capacidad y el espacio donde toda la gente tenga derecho a aprender, donde toda la gente tenga derecho a estudiar, no importa si sea rico, si sea pobre, si sea hombre, si sea mujer. De hecho, en el movimiento de Zwinglio las mujeres tienen un poder muy grande, o sea, los hombres y las mujeres tienen una hegemonía muy importante, una capacidad muy importante de actuar. La principal diferencia que hay entre Zwinglio y Lutero consiste básicamente en que Zwinglio, bueno, hay una diferencia profunda en cuanto a la cena, ya se las explico, pero la principal diferencia consiste en que para Zwinglio lo que se puede hacer es solamente lo que dice la Biblia, ¿vale? Solo lo que dice la Biblia es lo que podemos hacer. Mientras que para Lutero se puede hacer todo aquello que la Biblia no prohíbe. Entonces, si lo que yo voy a hacer no está en contra de la Biblia no lo prohíbe explícitamente, lo podemos hacer. Mientras que para Zwinglio yo puedo hacer solamente lo que dice la Biblia. ¿Sí es claro? O sea, ¿ven la diferencia que hay entre una cosa y la otra? Me llevan a extremos muy diferentes, a posiciones muy diferentes, en la que Zwinglio va a eliminar los órganos. Van a sacar los órganos, el instrumento musical, los órganos los van a sacar de las iglesias, los van a eliminar. Van a empezar a generar muchas diferencias en cuanto a esto. Tienen una diferencia profunda Zwinglio con Lutero en cuanto al momento de la cena, con respecto a si hay o no transubstanciación en ese momento, con respecto a si Cristo se hace presente en el pan y el vino en ese momento. Zwinglio sostenía que sí, que había una transubstanciación en ese momento. Lutero decía que no, ¿vale? Entonces vamos a ver esa diferencia, se las cuento a modo de chisme, ¿vale? Para que se preocupen, no lo voy a preguntar en el examen, ¿vale? Pero entonces es importante ahí esto y es darnos cuenta que tenemos dos posturas reformistas que se dan en el mismo tiempo y que esto nos tiene que llevar a entender algo y es esos antecedentes de los que les hablé eran tan graves que ya estaban estallando movimientos de reforma por todas partes. Ya estaban empezando a estallar por todas partes personas que decían no nos aguantamos más a Roma, esto hay que cambiarlo, ¿vale? Vamos a ver que aparece algo más que se llama el movimiento anabaptista. El movimiento anabaptista se va a enfrentar con el movimiento de Zwinglio. ¿Por qué? Porque el movimiento anabaptista sostiene básicamente, se les llama anabaptistas porque los anabaptistas sostenían que no importaba que tú hubieras sido bautizado cuando eras niño, ese bautizo no valía, tenías que volver a bautizarte, tenías que bautizarte siendo ya consciente de lo que estabas haciendo, un poco lo que creemos nosotros. Para los otros grupos ya valía con que te hubieran bautizado si fueras de niño. El rollo con los anabaptistas es que para los anabaptistas
eh, de alguna manera ellos tenían dos cosas, que una era muy incómoda para los otros movimientos protestantes, pero la principal era que para los anabaptistas eh, la sociedad no debía influir. O sea, yo no era cristiano porque hubiera nacido en un territorio cristiano. Yo era cristiano por decisión propia, porque yo lo decidía. Teníamos que llevar a las personas a que tomaran una decisión y que entendieran que no eran cristianos porque habían nacido ahí. Y los anabaptistas aplicaban la Biblia desde una perspectiva en la cual decían un cristiano jamás puede empuñar un arma. Decían un cristiano jamás puede empuñar un arma. Un cristiano no puede ir a la guerra porque el reino de nuestro Dios no es de este mundo. Y de alguna manera es una respuesta pues muy radical contra todo lo que se ha vivido por causa de las cruzadas. Este movimiento anabaptista va a ser muy criticado por los otros grupos, porque la iglesia o el movimiento luterano va a tener, pues obviamente su mayor influencia va a estar en Alemania, que era el lugar del cual era originario Lutero. El movimiento de Zwinglio va a tener un crecimiento muy grande en toda la región, en toda la zona de Suiza. Los anabaptistas nacen en Suiza, pero digamos que se propagan sus ideas por toda esta zona. Pero esas diferencias que se generan en ese momento, eh, con respecto al no empuñar un arma, tienen un problema muy grande, y es que para los luteranos, para los seguidores de Zwinglio, de alguna manera tenía que seguir habiendo un orden, y tenía que haber una manera de defendernos, porque Alemania estaba enfrentando invasiones de los turcos, estaba teniendo dificultades con los turcos. Entonces, si yo me hacía protestante y no podía usar las armas, entonces los turcos nos conquistaban. Entonces estos hombres se enfrentan contra los anabaptistas y los movimientos anabaptistas pierden muchísima fuerza. En Suiza también, toda la idea de cantones, como tenían esta diferencia entre católicos y protestantes dentro de Suiza, empieza a haber una guerra entre cantones. Y estas guerras entre cantones pues generan que los protestantes digan, si nosotros no podemos empuñar las armas, pues los católicos van a venir y nos van a matar a todos. Tenemos que poder defendernos. Y por eso las ideas anabaptistas no avanzan, ¿vale? Vamos a tener un personaje francés después, que va a ser Juan Calvino, ¿vale? De origen francés. Juan Calvino también tiene una influencia grande. Juan Calvino retoma nuevamente, Juan Calvino es un poquito posterior a Lutero, pero Juan Calvino va a dar un impulso grande también a todo el movimiento protestante. Él elimina directamente el culto a María, elimina la idea de la misa y va a hablarnos del tema de la predestinación y la fe. Hay algunos puntos en los cuales hay complicaciones en las posiciones de Calvino, sin embargo Calvino es fundamental, es importantísimo en la historia de la Reforma Protestante y de nuestra historia, ¿vale? Calvino va a decir con respecto al tema de la fe, va a remarcar clarísimo de una manera muy concreta la idea de somos salvos por fe, ¿vale? Él va a coger esa idea de Lutero y va a lograr traducirla de manera que la gente la entienda y la pueda vivir. Va a hablar con respecto al tema de la predestinación y va a decir que realmente los hijos de Dios estamos predestinados a ser hijos de Dios. Él va a empezar a decir que quienes no toman una decisión por Cristo no solamente no la toman porque no quieren, sino porque no fueron predestinados por Dios para hacerlo. Y que quienes lo entendemos gracias a que fuimos predestinados por Dios. Y dice que el ser hijos de Dios se ve en nuestros frutos, pero él va a hablar de un fruto económico, de un fruto en lo que yo estoy viviendo, ¿cierto? Entonces el cristiano que realmente ha tomado una decisión por Cristo es un hijo de Dios realmente, es aquel que tiene riquezas, es aquel que le va bien, aquel que es exitoso. Ese es el que realmente está dando fruto. Entonces trabaja mucho un tema de llevar a la gente a preguntarse y a trabajar mucho por el tema del fruto, ¿cierto? Entender que soy salvo por fe, pero que esa fe me tiene que llevar a producir un fruto. Pero ese fruto va muy enfocado al éxito, ¿cierto? Que los demás pueden llegar a ver en mi vida. Calvino va a entrar un poquito a la discusión que tenía el Lutero con Zwinglio con respecto a la transubstanciación en el momento de la cena. Pero Calvino lo que va a decir es que el pan y el vino no son el cuerpo ni la sangre de Cristo, sino que son símbolos, pero que en ese momento sí hay una presencia espiritual de Cristo,
que está Cristo presencialmente en ese momento y que llega en ese momento, ¿vale? Nosotros, ¿qué creemos, iglesia? ¿Qué creemos, chicos? Nosotros, para que quede claro el tema de la cena, nosotros creemos en que en el momento de la cena estamos recordando la muerte de Cristo en la cruz y proclamando su segunda venida por medio de los símbolos del pan y del vino. Es decir, no creemos que el pan sea el cuerpo de Cristo ni que el vino sea la sangre de Cristo. Completamente opuesto a lo que predica la transubstanciación. La transubstanciación, que la predica la Iglesia Católica, considera y cree que el pan es el cuerpo de Cristo y que el vino es la sangre de Cristo, ¿cierto? Nosotros creemos que no. Son símbolos que lo representan y que lo recordamos. Y creemos que la palabra de Dios dice además que la presencia del Señor está en medio nuestro no solo en el momento de la cena, sino que la palabra de Dios dice primero que el Señor es omnipresente y segundo que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Por lo tanto, Él está en medio nuestro en el momento tanto de la cena como de la alabanza como en todos los otros momentos, ¿vale? Esto para que empecemos a ver estos personajes. Ojo, para que no se vayan a confundir nunca, y también como dato curioso, esto no se los voy a preguntar en el examen, pero para que lo sepan. Entonces miren que tenemos a los protestantes en Alemania, se les llamaba luteranos, ¿cierto? Imagínense que a los franceses protestantes se les llamaba hugonotes, ¿vale? ¿Por qué? No me acuerdo ahorita cómo es que se llama Juan Calvino en francés, pero viene de ahí, ¿vale? Entonces, ojo, Francia va a ser católica, Francia no va a llegar a ser protestante, en ningún momento llegar a tener una predominancia protestante. De hecho, hay unas persecuciones duras contra los hugonotes, pero los hugonotes son los protestantes en Francia. Ahora vamos a hablar de los presbiterianos. Va a aparecernos otro personaje que se llama Juan Knox o John Knox. John Knox era de origen escocés y John Knox tiene la oportunidad de estar en la Europa continental, formarse en esta zona, de crecer en esta zona y de concebir y entender las ideas protestantes. Y John Knox se devuelve a Escocia y estando en Escocia empieza a predicar las ideas protestantes y todo el movimiento que se empieza a generar alrededor de él es el movimiento que conocemos hoy en día como la iglesia presbiteriana, ¿vale? En Escocia vamos a tener nuevamente pues unas dificultades entre los cristianos y los protestantes, entre los católicos, perdón, y los protestantes. Gran parte de las personas en Escocia no querían aceptar las ideas protestantes y otra parte sí, y se generan grandes diferencias. John Knox o Juan Knox hace una traducción de la Biblia al inglés. Acuérdense que ya había hecho una antes, ¿cierto? Nuestro primer antecedente, pero tenemos acá en Juan Knox, un John Knox, una nueva traducción de la Biblia al inglés. John Knox hace esta traducción de la Biblia al inglés y esta Biblia al inglés va a tener una característica muy importante o va a tener un impacto muy grande y es el siguiente. Esta Biblia que es traducida al inglés es la Biblia que cargan en un barco que se llama el Mayflower. El Mayflower es el barco en el que se montan los colonos británicos que llegan a América, ¿vale? El Mayflower es el barco en el que se suben los colonos británicos que están saliendo porque están siendo perseguidos, ¿cierto? Por sus ideas religiosas protestantes y se montan en ese barco y se van. Una de las razones, realmente nosotros lo ponemos muy romántico y decimos que era porque eran protestantes. Esa era una de las razones, pero había razones económicas, había razones políticas, había más razones por las cuales ellos deciden montarse en un barco y decir vámonos para las Américas, que ya contaron que los españoles llegaron, a ver si nosotros también llegamos. O a las Indias, no eran las Américas, sino llamaban las Indias. Y ellos van a llegar a Norteamérica en este barco que se llama el Mayflower. Y son los primeros colonos británicos que llegan a América del Norte y traen bajo su brazo un libro que es la Biblia traducida por John Knox, por Juan Knox. Es una Biblia que también es súper importante, es una Biblia hermosa que tiene, además de tener la traducción, tiene comentarios teológicos debajo, comentarios del traductor en los cuales él hacía comentarios de lo que iba traduciendo también, ¿vale? De nuevo vean la presencia de la traducción de la Biblia como es fundamental en este momento y en todo el movimiento reformista. Y tenemos, bueno, antes de pasar acá, perdónenme, no puse la diapositiva, pero antes de pasar acá quiero hablarles de otro personaje. Este personaje es un personaje que no
no se suma a la reforma protestante por una convicción religiosa. Es un personaje que no se suma a la reforma protestante por una intención, o por un deseo de transformar la Iglesia Católica. Es un personaje que estaba casado con una chica que era con una chica que se llamaba, perdóneme, con una chica que se llamaba Catalina de Paola. Austria. No, no te gustaría ser la esposa de este personaje. No, Paola Pico. Ah, Paola Pico quiere preguntar algo. Ah, ¿era Paola Pico la que estaba casando con él? No, a ninguna de ustedes le interesaría. Con Rafa. Bueno, ya van a empezar el desorden. Entonces tenemos a este personaje Enrique VIII que estaba casado con una chica que se llamaba Catalina de Asturias. Catalina de Asturias, parece que era fea, no mentiras. Catalina de Asturias se casa con este hombre por una intención política, por la razón por la cual se casaban los reyes en esos tiempos. Y Enrique VIII estaba desesperado de andar con ella y se enamora de otra chica que se llama Ana Banana, me iba a quedar. Ana Bolena. Se casa con una chica que se llama Ana Bolena. Se quería casar con Ana Bolena. Pero el Papa, en ese tiempo, o desde la perspectiva católica, no te podías divorciar. Para divorciarte necesitabas de una bula papal, que el Papa dio una instrucción en la cual autorizara el divorcio. Y era súper complicado el tema. Y Enrique VIII dice, ay, pues si este man no me quiere dejar divorciar, pues monto mi iglesia. Y yo me hago el responsable de mi iglesia. Entonces, Enrique VIII, rey de Inglaterra, le dice al Papa, nos vimos, yo no quiero ser más católico. A partir de ahora, soy la cabeza de la iglesia anglicana. Y aparecen los anglicanos. Entonces, él coge y le dice a todos los sacerdotes que están en Inglaterra, les dice, chicos, a partir de ahora ustedes ya no son sacerdotes católicos, a partir de ahora ustedes son sacerdotes anglicanos. Al que no le guste se monta en un barco y se va para Roma. Y al que le gusta, se queda acá conmigo y a partir de ahora yo soy la cabeza de la iglesia. Yo no considero que yo sea el enviado de Dios, ni mucho menos, pero la iglesia me hace caso a mí. Entonces les dice, me quiero divorciar de Catalina, me quiero casar con Ana Bolena. Y entonces la iglesia anglicana, pues obviamente si él es la cabeza, pues él emite su propio certificado de divorcio para poder casarse con Ana Bolena. Lo que pasa es que el matrimonio con Ana Bolena le dura también como 3 años porque se casa con otra después. Y después se casa con otra y después con otra. Tiene como 4 mujeres después de esta. ¿6 mujeres? 6 mujeres. Llega a tener el Quiquelón. Entonces Quiquelón le gusta casarse y le gusta mucho a las chicas. Se divorcia y empieza la iglesia anglicana. Ese momento es el momento en el que la iglesia de Roma dice, la liamos parda. Porque ya no solamente es que son unos personajes ahí, unos sacerdotes que se quieren rebelar contra nosotros. El problema es que tenemos dividido a Suiza, que el Sacro Imperio Romano Germánico se nos dividió, y en Alemania tenemos un poco de luteranos, y en Francia estamos teniendo un montón de hugonotes, y adicionalmente los ingleses se nos cortaron, nos hicieron el Brexit. El primero en hacer el Brexit fue este. Les dice, me voy de acá, yo no quiero más esta vaina. Y así han sido los ingleses siempre. No, nosotros no queremos hacer parte de la Unión Europea y del territorio de Schengen. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque somos ingleses. Y porque Enrique VIII nos enseñó que nosotros podemos mandarnos solos. Lo increíble es que a partir de ahí, las ideas, porque lo que hace Enrique VIII es romper con la iglesia católica, pero adoptar las iglesias protestantes, las ideas reformistas. Y la inclusión de esas ideas reformistas en Inglaterra, a partir de ahí van a generar un crecimiento en el imperio, en el reino de Inglaterra muy grande. Y vamos a tener más adelante lo que va a ser el imperio inglés, el imperio de la Gran Bretaña. Inglaterra va a crecer y va a prosperar muchísimo. Inglaterra era importante, pero no era
tan importante en ese momento como lo llegó a ser o como lo es ahora. Y por eso vamos a tener una situación bastante curiosa, ¿no? Y es la diferencia entre los que llegaron en la Niña, la Pinta y la Santa María, América, con la Contrarreforma a bordo, y los que llegaron a Norteamérica en el Mayflower con la Biblia de John Knox a bordo, ¿no? Y entonces vamos a tener, a partir de ahí la historia va a ser una pugna muy fuerte entre el Imperio Español y el Imperio Inglés, entre el Reino de España, el Imperio Español y el Imperio de la Gran Bretaña. Vamos a tener unas pugnas muy complicadas a partir de ahí, que nos van a generar, pues, de alguna manera la diferencia. Y vamos a tener la próxima clase para terminar esta asignatura. Vamos a hablar un poquito de todas las guerras religiosas que se empiezan a generar a partir de ahí entre católicos y protestantes, lo que pasa en Irlanda, ¿cierto? En Irlanda se generan unos problemas muy serios en que la mayoría de las personas eran católicas y los ingleses dicen, no puede ser que todos sean allá tan católicos, lo que vamos a hacer es que los vamos a convertir. ¿Cómo los vamos a convertir? Vamos a mandar protestantes a que iban allá. Entonces lo que empiezan a hacer es que empiezan a coger anglicanos, protestantes, y les dan un montón de subvenciones para que se vayan a vivir a Irlanda, pero empiezan a vivir en Irlanda y se empiezan a matar los unos a los otros porque no se aguantan los unos a los otros. Vamos a ver lo mismo que pasa de alguna manera en Suiza, vamos a ver lo que pasa en Francia con los hugonotes, vamos a ver lo que pasa pues entre el imperio español y el imperio de la Gran Bretaña, a partir de ahí lo que sucede en todas las colonias en África y cómo todo eso impactar un montón y cómo a lo que nosotros nos llega, realmente a nosotros nos llega la reforma protestante no por Europa tanto, sino más por Estados Unidos, viene más de Estados Unidos, todas las ideas reformistas como posteriormente, pero después de que hemos tenido durante cientos de años la contrarreforma como identidad de nación. Entonces, esto es súper importante, estos momentos son súper importantes y ahí tenemos las principales denominaciones, ¿cierto? Tenemos la iglesia anglicana, a la iglesia de los presbiterianos, a los calvinistas, a los luteranos, al movimiento anabaptista, a todo el movimiento de Zwinglio, que nos van a generar pues un montón de diferencias en la manera en que ven, porque acuérdense que pues también, ¿no? Yo puedo ser un protestante, miren la diferencia tan grande que hay entre un protestante o evangélico que viene de Colombia frente a un evangélico o un protestante español, o lo que hay entre un evangélico protestante de Estados Unidos o de Inglaterra. Somos muy diferentes porque hay un montón de asuntos culturales que generan diferencias entre nosotros, pero que a su vez nos permiten entender que tenemos una doctrina central que nos tiene que llevar a poder conciliarnos, ¿vale? Vamos a tener por último, y para terminar la clase de hoy, vamos a hablar por un momentito de un último concilio, del cual vamos a hablar en esta asignatura, que es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es el último intento que hace la Iglesia Católica por tratar de llegar a un acuerdo con la Iglesia, con el movimiento protestante. Se da en 1563, es un intento que se da patrocinado reyes de España, Papa, intentando tratar de decir, aquí la liamos, perdimos Inglaterra, estamos perdiendo Alemania, y si perdemos Alemania vamos a perder Suecia, vamos a perder de Alemania para arriba. Vamos a ver también todo un tema complejo que se empieza a dar también en los Países Bajos, en Holanda, en Suiza. Empiezan a darse cuenta que la cristiandad católica va a ser España, Italia y Francia, y que van a tener dificultades a partir de ahí para poder sostenerse, ¿no? Bueno, Bélgica, Polonia va a ser un bastión católico súper importante. Polonia es un país súper católico. Austria, aunque Austria, bueno, viene muy ligado también a Alemania durante muchos años, pero sobre todo Polonia va a ser un bastión católico pegado a Alemania muy importante. Entonces, en este concilio se reúnen en el 1563, tratan de buscar un acuerdo y un concilio que permita llegar a acuerdos. Sin embargo, realmente, más que buscar un acuerdo, era tratar de decirles, bueno, está bien, los perdonamos, vuelvan a ser católicos, ¿cierto? Más que un decir como, a ver, qué es lo que ustedes dicen y a ver cómo nos ponemos de acuerdo y a ver cómo cedemos frente a lo que ustedes dicen. Más bien fue un intento de decirles, bueno, está bien, los perdonamos y les damos esta oportunidad para que vuelvan a ser católicos. Y pues no se dio, no se dio. Fue un momento además al cual realmente las grandes cabezas del movimiento protestante no acudieron, no quisieron ir, no se presentó, digamos que un concilio realmente nutrido por parte de los distintos representantes de todos los movimientos.
como consecuencia de ese concilio de Trento, tenemos la visión que tenemos hoy en día de Iglesia Católica. A partir de ahí la Iglesia Católica empieza a reformarse en lo que es hoy en día, en lo que vemos hoy en día, ¿cierto? Y empieza a darse un montón de alguna manera, un discurso un poco más moderado desde la perspectiva del Papa y del actuar del Papa, y empieza a verse un poco de moderación frente a eso, pero sin embargo, pues esto va igual a generar durante muchos años, y bueno, no vamos a avanzar más tanto en esta clase frente a eso, pero pues vamos a ver que sigue teniendo pues un dominio muy importante Roma sobre lo que pasa en Occidente a partir igual todavía desde ahí, ¿vale? Eh, entonces esto es un poco lo que quería compartirles en la clase de hoy. Espero que hoy les haya gustado porque sé que estas clases han sido un poquito ladrilludas, pero espero que les hayan gustado. A mí la verdad me apasiona un montón este tema. Eh, Les quiero recomendar para que... Jenny, ¿tienes pregunta? Sí, yo una cosa tonta, pero es que no me quiero quedar con la duda. No, dime, dime. En la precisión histórica, el descubrimiento de América fue en 1492, ¿no? Ah, punto para Jenny. Es que dije, a ver si yo me tiré el examen de mi historia o es que hay un nuevo año y quería saber por qué, pero yo creo que es una precisión histórica importante. Que dice 1492, nos dice Wikipedia, para desempatar la diferencia. Entonces, Janet, sí, ya tienes que hacer el examen, lo siento. Jenny, te salvas Oye, del examen. sí, y otra cosa súper tonta, pero solo también por precisar, es que dijiste que la esposa de Enrique VIII era Catalina de Asturias, pero es Catalina de Austria. Austria, tienes razón, perdón. Gracias. ¿No es de Aragón? Era tontísimo, pero solo por hacer precisión histórica nada más. Eximida el siguiente examen. No, pero es que es Catalina de Aragón, tampoco es de Austria. Aragón. De Aragón. Ah, pues mira. Y con respecto a las fechas, tengo entendido, bueno, así ya que se metieron por una es el descubrimiento y el otro es la conquista, y creo que 1510 es la conquista. Ok. Entonces, ¿qué dices, Fabi? Punto para Fabián, punto para Fabián. Punto para Fabián y para Janet también. Y yo estoy acá con él. No, pero el que habló fue Fabi. A mí también. El que habló, bueno, pues eximidos del examen, entonces, Jenny, Janet y Fabián. Te salvó la papeleta, Fabi, Janet. Gracias, Fabián, no aprendí porque no sabía. Bueno, y Katy Perry que le pegó al punto de la imprenta. Pablo, pero yo estaba con Fabián. Todos porque todos estábamos en la clase. Pero habló Fabi. Eso es como los exámenes que me mandan a veces los matrimonios que firman los dos. Pero bueno, Eso entonces... no se vale. Entonces, ¿alguna precisión más para corregirme, porfis? No, mentira. Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, dudas. Yo la verdad es que con las fechas soy fatal. Pero No, alguien... no era por corregirte, era solo por hacer precisión, porque No, a ver si yo súper tenía alguna duda. No, súper importante porque les digo la verdad, ¿saben por qué pregunté? Porque no tenía ni idea qué era la fecha en la que había sido, sabía que era en ese tiempo, o sea, yo entiendo cronológicamente en qué momento se dio, pero no tengo la fecha exacta nunca, a mí se me daban las fechas siempre, por eso les pregunté, pero no, súper importante las precisiones, Jenny, muchas gracias. Entonces, ¿alguna otra? Hasta mañana. No, André, no hemos terminado. No, mentira, sí, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Los quiero mucho, de verdad. Punto para Andrea. Punto para Andrea. No, ese no tiene punto. Pablo, ¿Sí? otra pregunta. ¿Y el examen? ¿De esto vas a hacer quiz o esperamos hasta la siguiente? No, igual, de este hacemos, igual, se los mando mañana. Igual que el de la vez pasada y tienen hasta el domingo para contestarlo. Muy sencillito. Y lo bueno es que ya la semana entrante terminamos esta primera materia de este tercer semestre. Entonces, chévere, ya vamos avanzando, ¿vale? Espero que haya sido de provecho. Les iba a decir algo que no terminé, y es, si quieren complementar esta materia, pueden leer las lecturas, pero adicionalmente les recomiendo muchísimo, en YouTube ponen Reforma Protestante 500 años, Diana Uribe. Brutal como lo narra Diana Uribe. Brutal. Si les soy sincero, me leí la lectura, pero escuché a Diana Uribe para hacer esta clase. Y mucho de lo que les compartí no está en las lecturas, está en lo que estudié, en lo que escuché con Diana Uribe, ¿vale?
Se los recomiendo muchísimo porque, bueno, si les gusta la historia y les gusta profundizar o quieren escucharlo de alguna manera más movida y más activa, escúchense Reforma Protestante, 500 años por Diana Uribe. Son 3 capitulitos de 40 minutos cada uno. Y ahí mientras van en el metro se lo van escuchando y se les va a quedar la historia súper bien, ¿vale? Entonces ya estamos. Chicos, un abrazo. Los quiero mucho y entonces nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Bueno, gracias. Vale, chao. Gracias. Gracias. Chao a ustedes. No. Gracias. Chao. Súper. Buenísima la clase. Muy buena, muy entretenida. Punto para Marcela. Pronto para Marcela. Un abrazo. Chao, Rafa, chao, Pau. Chao, Andresín, Marce. Pau, Fabi, Jenny, Janetcilla. Chao. Oye, ¿y Manu? Manu no va a estar este semestre, ¿Por qué? porque como está trabajando y ha fallado a varias clases, me dijo, no, porque No, falla". dile que yo se las mando grabadas para que se ponga al día, que no se nos vaya a quedar. Vale, yo le digo. Dile que yo se las mando. Yo sé que es por trabajo, pero me Sí, parece chévere que él no se quede colgado, que después no lo retoma. Listo, yo le digo. Dile y que me escriba para que me meta presión para que yo le mande las clases porque se me olvida, ¿vale? Listo, Pablo, Vale. yo le digo ahorita. Chao.